Bueno, también aquellos que estaban en la clase de doctrina, el hermano Gilbert, ¿verdad?, finalizó con ustedes el domingo pasado. Entonces recordarles que el próximo domingo estaría iniciando un nuevo trimestre para aquellos que estén interesados en la clase de doctrina. Y también en la mañana, en la clase principal acá, de la escuela dominical, también estaremos empezando un nuevo tema. Como lo mencionaba en la oración, hoy estamos llegando al final de nuestro curso Instrumentos en las manos del Redentor. Espero la verdad que durante estas semanas esto nos haya inquietado a examinar cuán intencionales estamos siendo en nuestras conversaciones y en buscar a los demás, que también los anime a revisar el material de este curso, también revisar cuando se dio aquella primera vez o a buscar el libro como tal y leerlo, pero como les digo, sobre todo a poner en práctica lo aprendido. Las últimas semanas nos estuvimos enfocando en 4 verbos que, como dijimos, nosotros no los llamamos como un método, sino que simplemente son acciones que nosotros buscamos cultivar con los demás. Nosotros vamos a amar a las personas, vamos a conocerlas, vamos a hablar con ellas y vamos también a adquirir compromisos, vamos a hacer cosas puntuales. Y esto va a ser el énfasis de esta última clase. Este último verbo nos recuerda que el fruto de nuestras conversaciones, fruto de lo que hablamos, o como lo definimos en la clase anterior, el fruto de nuestras reprensiones, confrontaciones, o también la otra palabra que nos mencionó el pastor Eric, cuando encaramos, como les dije, ¿verdad?, nosotros queremos alejarnos de esa idea negativa cuando hablamos de que queremos confrontar o encarar a alguien. El resultado tiene que ser que haya un compromiso al cambio. Este cambio tiene nombre y apellido. Como hemos mencionado en varias ocasiones, es la santidad en la vida del creyente, es esa santificación progresiva en la vida del cristiano. Ahora, nosotros le llamamos así santificación progresiva porque no acabará en esta vida. Nosotros no llegaremos a la santidad plena mientras estemos en estos cuerpos y de este lado de la gloria. Estamos aguardando cuerpos glorificados y la consumación del reino de nuestro Señor. Pero en Cristo nosotros somos santos, llamados a ser santos, que nunca amarán a Dios con todo su ser y a su prójimo como a sí mismos, como debemos y en todo tiempo. Y al tener esto en cuenta, nos ayudará para que nosotros no querramos lidiar con soluciones a corto plazo. Ayudar a una persona no es, como decimos popularmente, poner simplemente un parche. No, nosotros queremos buscar soluciones que apunten hacia el futuro, que nos preparen para lo que un día seremos, como lo señala Paul en su libro. En otras palabras, su vida entera es una consejería prematrimonial. Usted pertenece a un novio que se llama Emanuel y Dios le está preparando para la boda para la cual usted fue creado y redimido. Todo lo que usted enfrenta hoy es la preparación prematrimonial, viviendo ahora con el futuro a la vista. Por eso decíamos que esto iba más que un curso, ¿verdad?, de cómo aconsejar mejor a parejas. Esto es también para solteros. Todo creyente, toda persona que ha sido redimida es para casarse con nuestro Señor, al ser parte de esa esposa que Él está santificando para sí. Pero esto nosotros tenemos que tenerlo presente para nosotros, también se lo vamos a recordar a otros y también vamos a estar agradecidos cuando estamos del otro lado, cuando somos los aconsejados y recibimos ese consejo para combatir nuestra corta visión, porque a veces nos quedamos como miopes, ¿verdad? El principal objetivo de Dios no es cambiar nuestras situaciones y nuestras relaciones para que podamos ser felices, sino cambiarnos a través de nuestras situaciones y relaciones para que seamos santos. Otra cita de Tripp. El principal objetivo de Dios no es cambiar nuestras situaciones y relaciones para que podamos ser felices, sino cambiarnos a través de nuestras situaciones y relaciones
para que seamos santos, es decir, para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Eso es Romanos capítulo 8, ¿verdad? A los que llamó, a los que predestinó, ¿verdad? A esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Para qué? Para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esa es la meta principal. Lo he mencionado, ¿verdad?, reiterativamente a lo largo del curso. Nuestra meta es el corazón. La situación puede cambiar, pero el corazón no. Entonces, nada ganamos nosotros si lo olvidamos. Y para eso también podemos ilustrarlo con otro ejemplo que él comparte. ¿Qué sucede con el divorcio? Bueno, de nuevo, no es el propósito de esta clase volver a repasar qué es lo que la Biblia enseña acerca del divorcio. Nosotros ya hemos abordado a veces el debate que existe entre algunos que proponen que no hay divorcio bajo ninguna causa. Nosotros entendemos que la Biblia pudiera dar a la persona, no como mandamiento, pero sí como una posibilidad de que en caso de adulterio pueda separarse de su pareja. Pero como sabemos, en los días que vivimos, muchas personas buscan el divorcio por muchas otras razones, no solo por esto. Y lamentablemente, no solo en el caso del adulterio, sino que por razones inválidas, quienes acudieron al divorcio como solución, usualmente terminan repitiendo los mismos problemas en sus relaciones siguientes. ¿Por qué? Porque aunque cambiaron de pareja y de lugar, no cambió el corazón. Lo que tenía que cambiar se mantuvo igual, que es la persona misma. Entonces, eso va a suceder en muchas otras relaciones. De nuevo, hay quienes tendrán que entender que a veces el problema no, para establecer lazos estrechos con otras personas, no es que sean siempre las otras personas. Muy probablemente el problema está en usted. Porque hasta que no tratemos con lo que tiene que ser tratado, seguiremos repitiendo los mismos pecados y enfrentando los mismos problemas. También es importante que nosotros no confundamos comprender o entender ciertas doctrinas con el cambio. Muchas doctrinas para nosotros no son nuevas. Muchos aquí, conforme pasa el tiempo y conforme se exponen a la predicación de la palabra, empiezan a estudiar la palabra por su propia cuenta, van a entender lo básico de la doctrina cristiana. Pero de nuevo, hay una gran diferencia entre saber y vivir sabiamente. Podemos definir la soberanía de Dios. Muchos acá podrían dar una soberanía de Dios, podrían dar versículos acerca de la soberanía de Dios. Muchos podrían decir, bueno, yo sé que podemos tener todo el caso de la vida de José que hemos estado estudiando, ¿verdad? En el libro de Génesis, podríamos citar Daniel 4, 34 y 35, y sin embargo luchamos con la preocupación. Nos ponemos ansiosos. Podemos definir la gracia de Dios y ser legalistas. Podemos conocer lo que los mandamientos de Dios exigen y lo que prohíben y ser seducidos por el antinomianismo, es decir, como aquellos que, como Pablo denunciaba, dicen, pequemos para que la gracia abunde, vivir sin la ley de Dios. Podemos citar las doctrinas de la gracia y la perseverancia de los santos y estar en la encrucijada de ser vencidos por los mismos pecados. Entonces, no queremos soluciones a corto plazo, queremos hacer clara la distinción entre saber y lo que es vivir a la luz de lo que sabemos, y por eso el verbo de hacer se enfoca en cómo preparar a las personas para que tomen las decisiones, acciones y relaciones y habilidades de una vida que está centrada en Cristo y que vive informadamente de acuerdo a la Biblia. Entonces nosotros tenemos 4 objetivos. Por un lado, nosotros queremos establecer una agenda personal del ministerio. También queremos aclarar las responsabilidades. Queremos inculcar la identidad en Cristo. Y finalmente queremos rendir cuentas. Queremos rendir cuentas. En primer lugar,
nosotros debemos establecer una agenda de ministerio personal. Recuerden que todos estos conceptos, como les digo, no es que nosotros los vamos a llevar necesariamente de una forma mecánica, es tener los conceptos claros a qué nos referimos. Y en primer lugar, cuando hablamos de tener un plan o una agenda, es precisamente porque es necesario que nosotros tengamos claro cómo es que vamos a ayudar a la persona. Así como necesitamos una dirección para poder llegar al lugar que queremos, necesitamos una agenda a la hora de ayudar a las personas. O sea, ¿qué es lo que quiero conseguir al hablar con mi hermano, con mi hermana? ¿Cómo tal pareja va a restaurar su matrimonio? Usted los ha escuchado, pero bien, ¿ahora qué van a hacer? ¿Cómo les ayudo en su matrimonio? Usted está escuchando a la persona, escucha esos pensamientos que tiene, esa idea incluso de querer quitarse la vida. Bueno, ahora, ¿cómo voy a ayudar a esta persona a lidiar con esos pensamientos y con esa depresión suicida? ¿Ha escuchado a los padres y el problema que están teniendo con sus hijos? Con ese hijo rebelde, bueno, ¿cómo le voy a ayudar? Entonces, establecer la agenda es simplemente recordar, yo necesito tener el norte claro, necesito yo mismo saber cómo voy a actuar. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la información que ha sido recopilada? Esa es una pregunta que me va a ayudar. Yo he escuchado a la persona, estoy viendo con qué está lidiando. Entonces nosotros vamos a ir a las Escrituras. Ahora, ¿recuerdan cómo es que vamos a ir a las Escrituras? No vamos a ir a modo de enciclopedia buscando los versículos que hablan acerca de la ansiedad o acerca de la crianza de los hijos, sino que yo voy a considerar el marco de las Escrituras como tal, toda la historia de la redención. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha enseñado, prometido, ordenado, advertido, estimulado y hecho respecto a esta situación? Esa es una manera diferente de simplemente ir y buscar en una concordancia que dice la Biblia acerca de un tema en particular. No, en todo el marco de la Escritura, ¿qué me enseña Dios al respecto? ¿Qué promesas pudieran estar ligadas? ¿Qué advertencias? ¿Cuáles amonestaciones? También, ¿cuáles son los objetivos de Dios para el cambio en esta persona y en esta situación? Ahí es donde yo voy a hacer las preguntas clásicas con qué, cómo, cuándo y dónde debe estar el cambio, porque hay que dar acciones concretas. Recuerden, la persona está necesitando ayuda y yo voy a proveerle entonces algunos objetivos, o sea, cómo lo vamos a lograr, dónde es que debemos actuar, a partir de cuándo lo vamos a empezar a hacer. ¿Cuáles son algunos de los métodos bíblicos para alcanzar las metas de Dios para el cambio? Entonces, recordemos que esto no se trata simplemente de un esfuerzo humano. Nosotros debemos cuestionarnos, ¿qué nos ha provisto Dios para ayudar a esta persona a que se despoje de lo que tiene que despojarse y para que se ponga lo que se tiene que poner? Recuerden, somos llamados a vestirnos como escogidos de Dios, pero hay acciones concretas, mandamientos específicos que pueden ser identificados y decirle, bueno, ustedes ahora ya lo sabemos, Dios te manda a, y así es como lo vamos a hacer, porque esta es la manera en que Dios lo ha pedido. De nuevo, a la luz de la palabra de Dios. Otro aspecto importante a la hora de aclarar qué es lo que tenemos que hacer es delimitar las responsabilidades. Es responder la pregunta, ¿quién es responsable de qué? Porque al aconsejar nos podemos encontrar con tres grupos de personas. A unos, Tripp los llama los irresponsables. Ahora, ¿qué se refiere con esto? Bueno, los irresponsables en este caso son los que fallan en reconocer qué es lo que Dios les pide. O sea, Dios claramente ha dado mandamientos, son los que tenemos que cumplir, pero estos no los están haciendo. Por eso, llamados responsables. Pero también hay un grupo problemático, que podríamos llamar los demasiado responsables. Bueno, ¿cómo se puede ser demasiado responsable? Bueno, cuando usted está tratando de asumir aquello que Dios no le ha asignado. O sea, Dios no le está mandando a usted a hacerlo. O ni siquiera usted es capaz de hacerlo y sin embargo quisiera hacerlo. Es el título que él va a utilizar. Son las personas que quieren ser como mini mesías de otro. Usted quiere ayudar, pero aquello que usted quiere hacer, realmente usted no lo puede hacer. O sea, eso no le compete a usted. Está en la esfera de Dios. Y luego están los que genuinamente están confundidos
acerca de lo que les corresponde y qué es aquello que deben confiar a Dios y qué es aquello que ellos deben hacer. Entonces, a veces en esa confusión tratan de hacer aquello que Dios no les ha pedido y dejan de hacer aquello que Dios sí ha pedido. Entonces tenemos un diagrama. Así que nos podemos devolver, a ver si se ve. Bueno, sí, este quedó un poco más pequeño de lo que hubiera querido, pero bueno, como saben, la presentación está compartida y les puedo volver a enviar el enlace, pero al menos sí podrán notar que se ve como una especie de dos círculos, ¿verdad? El diagrama lo que está buscando ilustrar es lo siguiente. Hay un círculo interno que es el círculo de la responsabilidad. En este círculo están las cosas que Dios me ha pedido y en el círculo externo está aquello que debemos confiar a Dios. Ese círculo exterior está marcado a veces con la palabra preocupación, porque son cosas que nos pueden afanar, pero nuevamente, mi llamado ahí no es a tratar de resolverlo por mi cuenta, es algo que yo, en efecto, debo confiárselo al Señor. ¿Por qué? Porque son casos en los que a veces las personas quieren intervenir, pero no deberían hacerlo. Y esos círculos, cuando nosotros estamos confundidos, se hacen más pequeños o más grandes, ¿verdad? Cuando el círculo de responsabilidad se hace más pequeño, significa que yo estoy dejando de hacer cosas que Dios me ha pedido. Y cuando el círculo exterior también se está haciendo más pequeño, es porque estoy dejando de confiarle a Dios cosas que Él, en efecto, Él me dice, eso no le corresponde. Entonces, ese círculo externo que tenemos de la preocupación son cosas importantes para la persona. O sea, cuando usted lo escucha, va a identificar, es algo que está en su mente, es algo que está ocupando sus pensamientos. Puede ser un tema con su pareja, puede ser la salvación de un hijo. Pero de nuevo, están más allá de su capacidad de hacerlas. No son su responsabilidad. Nosotros no podemos cambiar el corazón de nuestros hijos, aunque es nuestro anhelo y nuestra preocupación de que ellos conozcan al Señor. No podemos cambiar tampoco a nuestro cónyuge. Aquí estamos llamados a reconocer los límites, a recordar que Dios es fiel a sus promesas y soberano sobre todas las cosas. Pero nuevamente, la respuesta apropiada en esas situaciones es confíe en Dios. Confíe en Dios. Eso usted no lo puede resolver. Confíeselo a Dios. Cuando olvidamos eso, es cuando tratamos de ser esos mini mesías, tratando de hacer solo lo que Dios puede hacer. Pero aquellos que, ¿verdad? Por un lado, son excesivamente responsables, tratando de asumir lo que no deben, los que reducen el círculo interior de la responsabilidad, podríamos llamarlos vacacionistas espirituales, ¿verdad? Son muy pasivos. Como les digo, al tratar con las personas podremos encontrar que pueden estar oscilando de un lado al otro. Por ejemplo, una situación de una madre con su hijo rebelde. Una manera inapropiada sería, ¿verdad?, que ella dijera, yo voy a hacer todo lo posible, yo no voy a descansar ni un solo momento hasta que yo convierta a mi hijo. O, otra respuesta inapropiada sería que simplemente, ¿verdad?, ella dijera, la verdad, como yo no puedo cambiar el corazón, he decidido dejar las cosas así y que Dios trate con mi hijo. Como les digo, esa sería una respuesta muy pasiva, cuando realmente Dios ha dejado medios. Si nos ha dejado pautas que ella todavía podría hacer. A veces podremos ser seducidos por una respuesta pasiva. Pudiera parecer hasta más espiritual, pero es antibíblica, como lo es también de querer ser un mini Mesías. Un caso similar, cuando podemos tender a ser más bien pasivos, es cuando sabemos que tenemos una situación pendiente con alguien. Y a veces muchos lo que van a decir es, sí, pero ya lo perdoné en mi corazón. Usted lo perdonó en su corazón, pero la otra persona no lo sabe. Usted no la ha buscado.
¿Y a qué nos referimos con ese cuadro de responsabilidad? Bueno, que si vamos a la palabra de Dios, Él nos ha dejado mandamientos al respecto. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Podemos nosotros derivar de aquí un mandamiento? Claro que sí. O sea, el Señor nos llama a buscar la reconciliación. Como les digo, esa respuesta pasiva que no busca a la otra persona y que simplemente dice, bueno, ya lo perdoné en mi corazón, no estaría siendo bíblica. Hay un mandamiento, hay algo que tiene que hacer, hay algo que cae dentro de mi círculo de responsabilidad, hay algo que yo como aquel que estoy aconsejando tengo que decirle a la persona, no, un momento, pero es que Dios sí te manda esto y hay que hacerlo. Ven, por eso estamos en el verbo de hacer, o sea, estamos identificando acciones que sí, esto se tiene que hacerlo. Y esto, en un sentido, no lo haces porque eso le corresponde a Dios, pero sí haces algo, o sea, lo estás confiando en Dios, estás orando por ello. Pero de nuevo, identificamos los mandamientos porque no queremos que la persona, después de que habló, abrió su corazón y nada pase. O sea, no quedamos con acciones concretas. O sea, ¿cuál va a ser el plan a seguir en adelante? Y ustedes saben que así es con nuestras decisiones cotidianas. Nosotros no esperamos una revelación especial o aparte de lo que el Señor ya nos ha dicho en su palabra, sino que tenemos sus mandamientos y entonces con fe, para la gloria de Dios y de acuerdo a esos mandamientos, actuamos y decidimos confiando en que Dios hará su buena y santa voluntad. Digamos que un cántico que resume bien cómo debería ser la vida cristiana es este que entonamos, ¿verdad? Cuando andamos con Dios. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Eso es lo que el Señor nos pide. Obedezca en lo que Él le pide y confíe en aquello que Él le pide que le confíe. Lo que está fuera de mi control le compete a Dios y lo que Él me pide, yo lo obedezco de corazón. Varios pasajes nos muestran esta dinámica. Por ejemplo, vamos a Romanos capítulo 12. Romanos 12. Romanos 12, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vean que estos son deberes y algunos de ellos están en qué contexto. En el contexto de que somos perseguidos, de que somos maltratados. Y aún así, vean que tenemos responsabilidades. Debemos bendecir. Debemos ser compasivos, versículo 15. No debemos pagar mal con mal. Pero a la vez también se nos dice que no debemos vengarnos nosotros mismos. ¿Por qué no somos nosotros llamados a tomar la venganza en nuestras propias manos? Porque eso ya se escapa de nuestro círculo. De eso no somos responsables. El Señor claramente está diciendo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Ese es derecho divino. Y el día vendrá en que Él dará el pago.
Yo no debería cargarme por eso, yo no debería ponerme ansioso por eso. Todo mal, toda injusticia que es cometida contra los hijos de Dios, el Señor dará el pago. Yo no debo buscar entonces la represalia. Nosotros nos ayudaremos mutuamente cuando tengamos bien claro esta agenda de aquello que debemos obedecer y aquello que debemos confiar en Dios. Y es lo que yo le voy a transmitir también a la persona, que habiéndola escuchado y cuanto más la conozco, porque esto de nuevo no va a ser una conversación de una sola vez, podremos nosotros exhortarnos, esto te pide Dios, esto se lo confías a Dios. También nosotros debemos inculcar la identidad en Cristo. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, Dios nos hizo para vivir en comunión. Bueno, primero con Él, pero también unos con otros. Recordemos que desde el inicio se dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. En ese sentido, el Señor nos hizo para establecer relaciones. Y es lo que hace con nosotros cuando nos salva. Él nos hace parte de su familia. Es el lenguaje hermoso, ¿verdad?, de la adopción que tenemos en las Escrituras. Ahora somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Somos hermanos unos con otros. Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Un lenguaje familiar que constantemente impregna las páginas, en especial del Nuevo Testamento. También tenemos esa pequeña pero importante frase que también permea todas las cartas. En Cristo, en Cristo. Estamos en Él. Muchas otras metáforas. Las piedras vivas de un edificio espiritual, somos agregados y ahora somos parte de un edificio, somos miembros de un cuerpo y la cabeza es Cristo. Él es el buen pastor y nosotros las ovejas, Él es la vid y nosotros las ramas o los pámpanos. Todas ellas solamente refuerzan esa identidad que tenemos ahora como siervos de justicia, que el Señor nos une a sí mismo. Somos parte de su cuerpo, le pertenecemos. Y si somos de Cristo, esta es nuestra identidad. Pero aquí también el autor hace una observación pertinente. Usualmente, ¿verdad?, muchas personas cuando están lidiando con un problema, con ciertos pecados, a veces tienden a definirse por esos pecados, ¿verdad? Ellos van a decir, o antes que verse como yo le pertenezco a Cristo, soy de Cristo, soy hijo de Dios, lo que van a decir, bueno, yo soy un divorciado, yo soy un adicto, yo soy un deprimido, yo soy un alcohólico, y yo padezco tal trastorno. O sea, vemos, ¿verdad?, que lo que está en esa persona es que se define primero por aquello que está sufriendo, por lo que está pasando, en lugar de lo que primeramente es en Cristo. O sea, si usted está en Cristo, hermano, eso es lo que es usted, un hijo de Dios. Es un pámpano que está recibiendo la savia, la vida que el Señor le imparte. Vean la diferencia. Dice Tripp, hay una diferencia radical entre decir yo soy una persona deprimida y decir yo soy un hijo de Dios en Cristo que lucho con la depresión. La segunda afirmación no pretende afirmar que la guerra haya terminado, pero está impregnada de esperanza. Dice, sí, yo lucho con la depresión cada día, pero no estoy solo. Yo no descanso en mi propia fuerza y sabiduría. He llegado a comprender que mi Creador y Salvador es también mi Padre. Recordar a las personas quiénes son en Cristo nunca es una pérdida de tiempo. Y esto también tenemos que fomentarlo y cultivarlo entre nosotros con frecuencia. Nosotros no somos nuestros problemas, no somos las circunstancias, somos primeramente hijos de Dios, adoptados por el Padre. Le pertenecemos a Él. Soy de Cristo. Veamos también cómo lo expresa Pedro en su segunda carta. Vamos a la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3.
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Todo lo que necesitamos para la vida cristiana nos será provisto o nos ha sido provisto. ¿Qué dice el versículo 3? Han sido, ¿verdad? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido. No es una provisión futura, es algo que tenemos desde ahora. Hace unos meses, al estudiar la carta de Romanos, ¿verdad?, fuimos confrontados con esta cadena de frutos y de bendiciones por ser justificados por la fe. Y como Pablo lo decía, y no solo esto, ¿verdad? Y todavía hay más, y todavía hay más. Hay ocasiones, hermanos, que nosotros pasamos penurias y somos acusados por el enemigo por no aprovechar todo lo que en Cristo ya se nos ha dado. Como dije entonces, somos con frecuencia como el que pasa hambre por no abrir la alacena, o peor aún, el que aguanta frío por dormir afuera de la casa por no tener las llaves, cuando la puerta siempre estuvo abierta. Ya estamos justificados, ya estamos reconciliados, la paz, el libre acceso, la esperanza de gloria, el gozo en las pruebas, el amor de Dios, el Espíritu Santo, todo esto y más es nuestro ya. O sea, ya nos ha sido dado. Bendito el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Una ilustración que utiliza el autor es la siguiente. Suponga que yo recibo una fortuna, un monto exorbitante, $50 millones. Y la primera vez que recibe la noticia, ¿verdad?, de que recibió esa herencia por un familiar lejano que se murió y se lo dejó, va y saca $10,000 y va e invita a su esposa a una gran cena. Se la lleva de viaje, tienen una gran cena, pero el resto de la semana siguen pasando y la esposa sigue haciendo cuentas mes a mes. Y la verdad, dice, Paul, pero no era que éramos millonarios, ¿verdad? Porque es que estamos pasando todavía por estas cosas. Y él lo que le dice, ay, sí, pero es que mira, es que ir al banco, qué pereza. O sea, hay un tráfico terrible para llegar ahí, luego hay unas grandes filas en el banco, luego me piden un montón de datos para poder retirar algo del dinero. Uno diría, ¿verdad?, usted está mal de la cabeza, ¿verdad? O sea, tiene de todo y no lo está disfrutando por el aparente inconveniente de tener que trasladarse al banco. ¿Por qué nos pasan cosas como estas, hermanos? Nos contentamos con ser sobrevivientes espirituales, con estar pasando ahí apenas, esperando que luego en la eternidad todo sea mejor, pero el asunto es que ya se nos han provisto a nosotros todo lo necesario para las vidas cristianas que el Señor pide de nosotros. No solamente aguardamos el día en que seamos glorificados, es que Dios nos está convirtiendo desde ahora. O sea, Él nos está santificando desde ahora, desde ya nos está conformando a la imagen de su Hijo. Entonces, recordar nuestra identidad en el Señor siempre será provechoso y todo aquello que nos ha sido dado. Un último pasaje que podemos ver es Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Dice así, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor,
Y desde ya hacemos la nota, ¿verdad? Esos condicionales son al propio, ¿verdad? ¿Hay consuelo en Cristo? Sí. ¿Hay consuelo de amor? Sí. ¿Hay comunión del Espíritu? Sí. O sea, todas esas se responden afirmativamente. Pero aquí se nos está diciendo, si esto hay, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Esa es la construcción. Si esto, entonces lo otro. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. De nuevo es la estructura, o sea, notemos, porque tenemos todo esto, esto ahora es lo que se nos pide. A la luz de esa redención en Cristo que dejó, ¿verdad? Que se despojó a sí mismo, como leemos, para tomar forma de siervo y morir una muerte de cruz. Ahora nosotros podemos vivir siendo humildes entre nosotros. Finalmente, nosotros tenemos que rendir cuentas. Y la palabra rendición de cuentas también a veces pudiera tener como una connotación negativa, como si es que yo me siento para ser interrogado por alguien que está también tratando de hurgar en mi vida. Pero no, la rendición de cuentas no se trata de que yo soy un detective privado o que estoy tratando de ser la conciencia de la otra persona. No, la rendición de cuentas es simplemente una manera de proporcionar la orientación, el aliento y la advertencia que alguien necesita. Pero esta es la clave. La rendición de cuentas siempre traerá provecho cuando la persona que debe rendir las cuentas está comprometida. Esto es esencial para aquellos, ¿verdad?, que se inscriben en el curso de la batalla por la pureza sexual. ¿Por qué? Porque ahí lo que se pide es esa rendición frecuente, cómo ha estado su vida. Pero hermanos, ese hábito de la rendición de cuentas no es solamente para ese curso. Debería ser entre nosotros. Yo busco a un hermano, hablo con él, abro mi corazón y este hermano me orienta y ahora también se ofrece para que sea mi compañero de rendición de cuentas y ahí va a estar. Pero ¿cómo la rendición va a rendir provecho? Bueno, que yo, que soy el que debo rendirlas, en efecto lo esté haciendo. Porque si no, la rendición no llegará a ningún lado. Y el que está escuchando, entonces, estará ahí para, de nuevo, proveerme las instrucciones, la orientación que necesito. Bueno, empecemos a hacer esto. Lo vamos a hacer de esta manera. También ayuda a la persona para que en ocasiones haga cosas a las que no se anima. A veces, como fruto de una conversación, la persona reconoce que tiene que pedirle perdón a un hermano, que tiene que hablar con su pareja, que tiene que tratar con un hijo. Bueno, yo te voy a animar, voy a estar orando por ti. ¿Quieres que te acompañe para que hables con la persona? Cosas como esas pueden surgir como parte de una rendición. También está el aliento para no desmayar, para que no abandonen los compromisos. Recuerda a qué nos habíamos comprometido, íbamos a estar orando todas estas semanas, íbamos a estar apartando este día de la semana para ayunar, o que íbamos a leer juntos tal libro de la Escritura o este material, lo íbamos a estudiar juntos. Está ahí, ¿verdad? Animándome, pero también advirtiéndome. Porque en ocasiones, cuando la persona quiere abandonar el compromiso, cuando quiere rebelarse a aquello que había dicho que iba a hacer, también hay que decirle, esto va a traer consecuencias a tu vida. Si dejas lugar a este pecado, habrá consecuencias. Obviamente para su propia vida espiritual y a nivel de la iglesia también, porque así es como el Señor trata con nosotros. Bueno, hermanos, con esto llegamos al final de la clase y del curso como tal. Recordemos entonces lo siguiente, apuntamos al corazón,
sin negar la triste realidad del sufrimiento y de ser víctimas del pecado de los demás, tenemos que rechazar cualquier punto de vista que deje por fuera el corazón y que niegue la naturaleza caída del ser humano. Existe el pecado y está detrás de la gran mayoría de los sufrimientos y problemas que nosotros tenemos que lidiar. También, ¿recuerdan esta otra frase? No hay casos perdidos. La buena noticia es que el cambio es posible. Dios nos cambia. No solamente nos da la fe en Jesucristo, sino también nos da el arrepentimiento para volvernos a Él y al Espíritu Santo para combatir contra los deseos de la carne. A la vez, el cristianismo no se vive individualmente. Si bien cada creyente tiene el Espíritu Santo, es también puesto en una iglesia en la cual nos amonestamos, nos exhortamos y consolamos unos a otros a través de las relaciones que desarrollamos. Recuerden que vimos esos verbos, ¿verdad? En mandamientos que eran corporativos. Nosotros nos amonestamos unos a otros, que no es una tarea exclusivamente pastoral. Por eso, en las relaciones con los demás, nosotros queremos encarnar el amor de Cristo, es decir, representar como embajadores a nuestro Señor, vistiéndonos como escogidos de Dios, con amor santo, con misericordia, con benignidad, con paciencia y con humildad, para soportarnos y perdonarnos unos a otros. Esa es la meta que tenemos como creyentes, vivir como embajadores. Este es un estilo de vida para todos y no solamente para los pastores, porque todos tenemos algo que dar. Entonces, vamos a poner en práctica lo aprendido, vamos a estar dispuestos a tener conversaciones más profundas y estarán nuestros oídos atentos para escuchar al que lo necesita. Quiera el Señor que así lo sea. Vamos a orar. Yo te agradezco, Señor, por estos 2 meses, estas 10 lecciones que pudimos tener para estudiar acerca de este tema y que seamos retados para salir de nuestra zona de comodidad y dar ese paso para hablar y dar ese paso para escuchar y que mutuamente nos estemos exhortando, ayudando, consolando en medio del sufrimiento, las pruebas y dolor que el pecado de otros y nuestro propio pecado trae a nuestras vidas. Que sea para bien de esta iglesia.